Amigos y amigas de Podcast Conciencia, yo soy Miguel Ángel Pequeño y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Ernesto Alonso Rubio Camacho. Él es egresado de la Universidad de Göttingen en Alemania y actualmente trabaja en el INIFAP en el área de manejo forestal y servicios ambientales. Él ha estado trabajando con simuladores de crecimiento forestal y de eso va a hablar el día de hoy en Podcast Conciencia. Pero antes de iniciar con esa charla, primero que nada te damos la bienvenida y nos gustaría que nos explicaras qué son los simuladores de crecimiento forestal. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muchas gracias por la invitación. Sí, mira, los simuladores de crecimiento básicamente son software que integran modelos de crecimiento forestal tradicional, ¿no? Esto es, por ejemplo, índices de sitio o modelos de árbol individual, ¿no? Son los modelos para predecir el crecimiento en área basal, modelos de mortalidad y demás, ¿no? Es básicamente te sirven para modelar el crecimiento del bosque, pero integrando muchos modelos. Y este software también te sirve para modelar o simular tratamientos silvícolas. Perfecto. ¿En México son muy utilizados este tipo de sistemas? Pues mira, hasta donde sé, realmente no. Yo estuve investigando un poco para mi tesis y demás, y más o menos empezó o se tuvo la inquietud a partir de la década de los 90 del siglo pasado, y ha habido varios intentos, ¿no? Entre ellos hay, por ejemplo, en el 2006, creo, el doctor Vargas Larreta de Durango, Benedicto, se trajo este mismo software que yo tengo bajo otro nombre que se llamaba Pewin Pro, y lo adaptó para Durango, ¿no? Pero no sé en realidad qué tanto se ha utilizado ahí. Según yo, no se ha usado mucho, ¿no? Ahora se usan otro tipo de software que son para planeación, que es el Ciplafor, por ejemplo, creo que ahí está en Durango, se está usando mucho a nivel nacional también. Pero el simulador forestal es un poquito diferente, ¿no? Porque sí tú puedes hacer tratamientos y demás y simular por periodos específicos. Ok, Ernesto, ¿y qué es Forest Simulator? Forest Simulator es un software que se desarrolla en Alemania precisamente ante la necesidad, ¿no?, de los productores de simular el crecimiento de masas forestales mixtas, esto es, incluyendo varias especies, porque como tú bien sabes, los modelos tradicionales están dirigidos a una sola especie y a masas coetáneas, ¿no? Entonces, el Forest Simulator lo que hace es que integra varios modelos eh, y juntos se pueden utilizar para multiespecies y también para bosques simultáneos, ¿no? Entonces, te ayuda a simular el crecimiento, también te ayuda a simular tipos de corta, incluso puedes cortar un solo árbol y ver qué pasa con los demás. Entonces, este software tiene varias características interesantes. Una es que está escrito en Java, lo cual te permite trabajarlo en Windows, en iOS, también en Linux, ¿no? Sin ningún problema. De hecho, yo estuve desarrollándolo allá en Linux. Y, por ejemplo, pero la característica más importante que para mí fue la clave es que es un software libre y de código abierto, Súper ¿no? bien. Entonces, cualquier persona con conocimientos básicos de programación en Java puede modificarlo y utilizarlo o utilizar las partes, ¿no? Porque es un software que es modular. Tú puedes jalar los módulos que tú quieras. Entonces, esas son de las cosas que me parecieron bastante interesantes, por los cuales yo me decidí a trabajar con. Pues suena muy interesante y yo creo que a todo mundo nos gustaría escuchar mucho más de esto y más que nada tu experiencia, que es lo que tienes trabajando ya con este tema. Así que, pues las cámaras y los micrófonos son para ti. Compartimos la pantalla para que inicies con tu charla aquí en Podcast Conciencia. Adelante, Ernesto. Excelente, gracias. Pues bien, mira, pues aquí están mis datos generales. Como ya lo mencionabas, pues trabajo en el MIPAP y estoy acá en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ¿no? Mira, como antecedentes me gustaría platicarte cómo fue mi experiencia de acercamiento a este software. Yo cuando estaba en la universidad, básicamente tenía el problema de que decía, bueno, pues como en la clase de silvicultura nos enseñaban varios métodos de tratamientos y
todo esto para el bosque, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo puedo ver reflejado yo el hecho de que yo haga un tratamiento en ese bosque y pues realmente tal vez nunca lo voy a ver, ¿no? O sea, entonces tenía una desventaja, yo lo consideraba como una desventaja, por ejemplo, con los amigos de agronomía. Ellos hacen un tratamiento y lo pueden ver reflejado en el siguiente año. Entonces, para mí fue bastante frustrante al principio no tener esa facilidad, entonces me puse a buscar, investigar y ya vi que había modelos, ¿no? Entonces, y ya vi que, por ejemplo, había simuladores, ¿no? En ese caso, entonces yo pues empecé a investigar un poco más, hasta que pues me encontré con varios, ¿no? Y ya una vez que estaba en la maestría fue que conocí al doctor Oscar Aguirre y al doctor Marco, quienes me impulsaron a estudiar mi doctorado en Alemania, y ya conocí al doctor Jürgen Nagel, ¿no? Que fue quien desarrolló este software en un principio, y pues él me aceptó como su estudiante de doctorado. Y pues bien, cuando yo me fui a estudiar el doctorado, me encontré con que para adaptar este software se necesitan 3 pasos, ¿no? El primero, pues es básicamente seleccionar un área en la que tú vas a adaptar el software. En este caso, seleccioné la UMAFOR 2108 porque fue una de las UMAFORes en las que encontré más información, ¿no? Tenía que buscar literatura para ver si existía una base de datos con modelos o si había modelos ya desarrollados previamente, ¿no? Entonces, vi que, por ejemplo, ya estaban los del CIBIFOR, que es el Sistema Biométrico Forestal de México, y hay muy buenos modelos ahí. Entonces, había muchas especies que estaban consideradas para esta región, entonces decidí utilizar esta región como estudio, ¿no? Como área de estudio. Entonces, la siguiente etapa fue desarrollar los modelos que no estaban dentro del CIBIFOR. Entonces, ahí es otra gran parte de mi tesis en la que yo tuve que desarrollar modelos de crecimiento, por ejemplo, para predecir el área basal, para predecir el diámetro de copa y algunos otros, ¿no? Entonces, una vez que se tienen desarrollados los modelos, la idea es integrar estos modelos al simulador a través de un manejador de especies. Y este es básicamente el manejador de especies. Por ejemplo, aquí tenemos los datos generales, que es la UMAFOR 2108, y aquí podemos ver a la izquierda todas las especies que están integradas en esa UMAFOR, ¿no? Entonces, aquí todavía estoy trabajando en esta parte de cambiar el idioma al español. Y hay una parte que hizo Benedicto, pero todavía no está completa, entonces estoy completando esta parte. Y, por ejemplo, aquí tenemos los datos generales de la especie. Y, por ejemplo, tenemos modelos. Todos los modelos que se deben incluir vienen de este lado. Y una parte que fue la que más me costó trabajo a mí fue tener que aprender a programar en Java, porque yo no sabía. Y tuve que aprender a programar para hacer estas clases, ¿no? Porque los modelos que están dentro del CIBIFOR son complejos y me costó trabajo integrarlos aquí en este manejador de especies. Entonces lo que hice fue que creé unas clases especiales en Java para poderlas integrar al simulador y que las jalara, ¿no? El simulador. Entonces, esa fue la parte que me costó un poco más de trabajo. Pero sí, aquí están todos los índices tradicionales, por ejemplo, el índice de sitio, el índice de incremento de altura, de incremento diamétrico, los modelos de mortalidad y demás. Aquí les voy a mostrar un poquito el funcionamiento del software, ¿no? A ver si funciona. Aquí sí, es un video cortito en el que muestra cómo se genera un rodal artificial creándolo desde cero, ¿no? Y tú le pones ahí la distribución diamétrica que quieres generar y demás, y te muestra en tercera dimensión o un modelo 3D para que veas cómo están tus árboles. Y a partir de ahí uno puede empezar a gestionar, ¿no?
a manejar. Tú puedes, por ejemplo, hacer alguna corta directa, cortar un árbol, cortar otro, o sea, no sé, puedes cortar varios árboles, hacer huecos, incluso con el ratón, ¿no? Dándole clic, tú quitas árboles y así puedes empezar a ver qué pasa, por ejemplo, con el bosque después de que cortas esos árboles. Aquí, por ejemplo, voy a simular 5 años, ¿no? Y ahí ya crecieron, ahí van creciendo y se va reflejando tanto en la parte superior como en la parte inferior del gráfico. También nos presenta tablas, reportes de los resultados una vez que se hizo la intervención silvícola o la simulación del tratamiento silvícola, ¿no? También tiene un apartado para hacer clasificación de productos. Y aquí, por ejemplo, vemos que te da el volumen por troza, también te da el carbono y te da varios datos muy importantes, ¿no? Tenemos que hay varios tratamientos silvícolas ya integrados en el software, por ejemplo, viene ahí varios tratamientos, ¿no? Por ejemplo, el plantar árboles, el árbol, el método de árboles de selección, varios métodos que se usan de manera tradicional en silvicultura. Y aquí podemos ver que es un software que te muestra varias cosas, ¿no? Aquí voy a mostrar un poquito de lo que fue el uso ya de este software en una parte de uno de los capítulos de mi tesis, en el que trato de responder una pregunta de investigación, que es básicamente retener el carbono en sitio es una estrategia de manejo forestal adecuada para los bosques templados mexicanos. Bueno, esta pregunta surge a raíz de que leí varios artículos en los que estaba un debate muy fuerte, en los que unos investigadores decían que era mejor conservar el carbono, por ejemplo, en áreas naturales protegidas, que aprovecharlo, porque así el carbono duraba mucho más tiempo en esos bosques. Por ejemplo, hay un estudio de Timo Pukala de Finlandia que es bastante interesante, se llama Carbon Forestry is Surprising. Es decir, que la silvicultura del carbono es sorprendente. Entonces, él prueba, hace un estudio de simulación como de 300 años, algo así, en los bosques de Finlandia, en los que dice que pues, el carbono es mejor que esté in situ, porque así se conserva por más tiempo, ¿no? Pero a mí me surgió la pregunta, ¿y esa es una estrategia adecuada para los bosques de México? Dadas las condiciones generales, pues, ¿no? Porque al final de cuentas los bosques de Finlandia son diferentes a los bosques de México y tienen tanto condiciones sociales y todo, es muy distintas, ¿no? Entonces me di a la tarea de hacer un estudio de simulación. Diseñé 3 escenarios, básicamente uno en donde agarré 4 sitios reales, es decir, 4 sitios que ya teníamos medidos con todos sus árboles. Entonces agarré 4 de esos sitios y para cada uno de ellos les apliqué el tratamiento por 120 años, ¿no? Uno de los tratamientos era protegido, es decir, no tocarlo, y dejarlo crecer por los 120 años a ver qué pasaba, ¿no? El otro era hacer como huecos en el bosque y esos huecos hacerlos cada 30 años. Y eso tratando de emular el efecto de una perturbación o, sí, como un incendio, ¿no? Un incendio o el efecto de la sequía. Y luego también otro de los escenarios, pues aplicar 2 tratamientos silvícolas tradicionales, ¿no? En los que se seleccionaba un diámetro mínimo de corte, que en este caso fueron 2, el diámetro de 40 y otro de 60, y con intervenciones o aclareos cada 5 años, ¿verdad? Y esto para ver qué pasaba pues con el carbono, es decir, cuánto carbono había quedado al final eh, guardado en los árboles vivos, cuánto había quedado en los árboles muertos, cuánto carbono se había extraído en el caso de las extracciones y cuál es el efecto de sustitución, que ahorita lo vamos a ver más adelante.
Aquí está un ejemplo de uno de los sitios que utilicé, en el que en medio se ve el rodal original, y por ejemplo arriba iniciamos con qué pasó con el rodal que quedó protegido. Es decir, si ustedes ven en este rodal, los árboles se ven mucho más grandes, y luego está en el que a la derecha tenemos el rodal en el que se hicieron huecos en el bosque, en el que emula los incendios. Y se ven los árboles parecidos, no se ven tan grandes, pero sí no se ven tampoco tan diferentes a simple vista. Y luego vemos acá abajo a la izquierda que tenemos el escenario donde se aprovechó la madera con un diámetro mínimo de 40 centímetros, y al final vemos el de 60, que son más o menos similares, ¿no? Se ven un poco más grandes los de diámetro de 60 centímetros, pero es lógico por el diámetro de objetivo. En este caso, si observan, se ve un poquito más, la estructura vertical se ve un poquito más compleja en los bosques aprovechados. Y como resultado, una de las gráficas que me resultó un poco más interesantes fue esta, ¿no? En la que, por ejemplo, tenemos acá en el eje de las Y, tenemos el carbón acumulado, ¿no? Y en el eje de las X tenemos los años, es decir, la simulación fue del 2012 al 2032. Perdón, al 2132. Y aquí podemos ver cuál es la trayectoria del carbono, ¿no? Por ejemplo, en el escenario protegido fue el que acumuló más carbono en sitio, y obviamente estos bajones son, por ejemplo, que hubo periodos de alta mortalidad, entonces ahí se ve. El de los huecos también se mantuvo más o menos similar al del escenario protegido, y aquí vemos que las intervenciones silvícolas se hacían cada 30 años, como decía. Y al final tenemos los escenarios de aprovechamiento. Sin embargo, aquí podemos ver algo bien interesante, que a pesar de que se estuvo interviniendo, estos nunca rebasaron el umbral con el cual empezaron. Es decir, empezaron acá alrededor de 50 toneladas por hectárea de carbono, y nunca bajaron de ese 50. Al contrario, fueron acumulando y se mantuvieron por ahí, ¿no? Un poquito más arriba de 100 toneladas por hectárea. Esta gráfica también me parece bastante interesante, porque muestra el carbono solamente el carbono que le llamamos de salida, ¿no? El que va de salida, el que se emite. En este caso, las barras negras, el color negro indica que es carbono por mortalidad, y el otro, las barras grises, indica que es carbono por el aprovechamiento. Es decir, el carbono gris fue el que se fue hacia otros productos, por ejemplo, madera o algo así. Y si se fijan en la parte del escenario donde se protegió el bosque, donde no se aprovechó, se acumuló demasiado carbono en madera muerta, ¿no? en el bosque. Y esto tiene varias implicaciones de manejo, porque para empezar tenemos que los bosques de México están propensos a incendios forestales, y entre más se acumula este carbono, o necromasa le llamamos, más riesgoso es el incendio, ¿no? Es decir, entre más tiempo se tarde en quemarse un bosque, más severo es el incendio cuando vuelven, ¿no? Es lo que estudia la parte de ecología del fuego, la parte de regímenes de incendio. Y si vemos la gráfica de los huecos, omite o evita esa parte, ¿no? De un poco, o mitiga un poco esa parte del carbono acumulado ahí en madera muerta. Sin embargo, las que más evitan esa madera muerta son los escenarios aprovechados, que es lo que buscamos al final de cuentas con el manejo forestal, evitar que la madera muerta, ¿no? Y que en lugar de que se mueran los árboles, pues aprovechar. Esta gráfica nos muestra cuál es el efecto de sustitución. El efecto de sustitución se refiere básicamente a cuántas toneladas de carbono se evitarían emitir a la atmósfera si utilizamos un producto de madera en lugar de un producto que genera más contaminantes.
Me explico. Por ejemplo, para producir para producir el concreto, una casa de concreto, ¿cuántos kilos de carbono se necesitan? ¿No? ¿Cuántas toneladas de carbono? Ahí el problema es calcular esa parte, pero ya hay un sistema de cálculo que está incluido en el software. Entonces, él te hace el cálculo de cuánto carbono se evitaría, porque si utilizamos madera en lugar de concreto, el carbono sería mucho menor en comparación que el concreto, por ejemplo, para la construcción, en el caso de la construcción. Y así hay muchos otros casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí que el efecto de sustitución se da muy, muy predominante en la parte de los escenarios de aprovechamiento. Entonces, realmente el efecto mayor hacia la captura de carbono o al ciclo del carbono se lo dan esta parte del efecto de sustitución. Y pues para concluir, tenemos que el escenario protegido acumuló más carbono, sí, eso sí, pero tenemos que en México tal vez no sea la mejor estrategia de manejo porque tenemos el riesgo de incendios forestales, ¿no? O tenemos el riesgo de plagas ahí, en ese sentido. La otra, la simulación con huecos aparece ser una mejor alternativa porque estamos tratando de emular precisamente el efecto del fuego, entonces esto nos reduce mucho lo que es la mortalidad del arbolado y nos deja pie a que entre la regeneración o que entre un poco más que tengamos espacio para plantar, ¿no? Para mí creo que el aprovechamiento resultó ser una estrategia mejor de manejo porque previene por un lado la acumulación de carbono en árboles muertos y lo cual da una menor probabilidad de incendios severos. También hay que considerar el efecto de sustitución que les mencionaba para darle el realce o el valor real al efecto del aprovechamiento sobre la dinámica del carbono en sí, ¿no? Y pues bueno, este estudio muestra el potencial de los simuladores para probar diferentes alternativas de manejo, ¿no? Que también es muy interesante para, por ejemplo, la academia. En la academia se puede utilizar para que los alumnos aprendan sobre silvicultura, sobre cuestiones de carbono, para cuestiones de manejo y demás. Y pues muchísimas gracias por su atención. Por mi parte sería todo. Yo estoy agradecido también con estas instituciones y pues gracias a ustedes por escuchar, ¿no? Aquí les dejo mis datos de contacto, cualquier duda, información relacionada al software, yo se los puedo pasar, les puedo decir cómo lo instalen y sin ningún problema nos vemos para la próxima. Gracias. Muchas gracias Ernesto, muy interesante el tema de simuladores de crecimiento forestal. Les volvemos a repetir el correo de Ernesto por si alguien se quiere comunicar con él, si tiene alguna duda, él está abierto para responderla. De igual manera para pasarles el programa, yo creo que es una oportunidad muy buena que debemos de aprovechar todos los que estemos interesados en este tema y esperemos que no sea la última vez que participas aquí con nosotros en Podcast Conciencia. Los micrófonos están abiertos para ti. Gracias de nuevo por tu participación. Muchísimas gracias, mi estimado Miguel. Gracias, un saludo a todos. Por el momento nos despedimos, yo soy Miguel Ángel Pequeño y esto fue Podcast Conciencia.